Muy bien. Este, esta imagen que estamos viendo aquí en el capítulo 12, hay una doble interpretación. Cuando yo digo doble interpretación, me refiero a cómo la Iglesia Católica la interpreta y cómo nosotros los protestantes la interpretamos. Para la Iglesia Católica, esta es la Virgen María. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ver imágenes de la Virgen María donde se ve la Virgen y con una luna debajo de sus pies. Esa es la interpretación católico-romana. Nosotros creemos que es incorrecta, ya que la prueba de los textos que vamos a analizar hace referencia más bien al pueblo de Israel. Dice aquí que apareció una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estos son detalles interesantes que debemos ir considerando para nuestra interpretación. Luna debajo de sus pies y 12 estrellas en la cabeza. El versículo 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal, aquí un gran dragón, pero vamos a los primeros dos versículos. Le dije que son dos interpretaciones. La Iglesia Católica sostiene que es la Virgen María. Nosotros, en base a la evidencia misma de la Escritura, creemos que hace referencia al pueblo de Israel. ¿Dónde lo podemos comprobar? Tenemos que buscar a Génesis capítulo 37. Yo quisiera que fueran allá. Génesis capítulo 37, versículos 9 al 10. Ahí habla del sueño que tuvo José. Búsquenlo en su Biblia. Génesis 37, versos 9 al 10. Usted lo tiene, pastor. ¿Lo consiguió? ¿Me ayuda con la lectura? No estoy oyendo, no oigo al pastor. Sí, hermano, discúlpeme. Ahora. Génesis 37:9 dice, pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño, esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió, le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Este versículo, si usted compara el sueño de José con la señal que hay en el sol, que la señal que hay en el capítulo 12 es idéntica. Y el pasaje de Apocalipsis es interpretado por el relato histórico de Génesis 37:9. Esta mujer, aún el mismo papá le dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Así que queda demostrado por el contexto, que en este caso el contexto de Apocalipsis sería Génesis 37, que se refiere al pueblo de Israel. Claro, aquí en el versículo 9 dice 11 estrellas, Apocalipsis dice 12, falta una. ¿Cuál es la que falta? José, que es el que está hablando, correcto. Ahí están las 12 estrellas. Así que
la interpretación de la Iglesia Católica, haciendo referencia a que es la Virgen María, es una interpretación equivocada. Hay que contestar que esa mujer es el pueblo de Israel. El hecho de que mencione que estaba encinta y con dolores de parto hace alusión a todas las dificultades que tuvo María en su etapa de embarazo. Recuerden que tuvo que salir huyendo a Egipto y todas las inclemencias que pasaron, donde no consiguieron posada para dar a luz. Así que se refiere al pueblo de Israel y los sufrimientos que tuvo. Así que el mejor intérprete de la Biblia es ella misma. Lo que hay es que comparar los textos. ¿Está claro eso? O sea, hemos hecho una interpretación utilizando las mismas sagradas escrituras. Entonces, en el versículo 3 en adelante, nos habla de otra señal en el cielo. Aquí dice, aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Pueden notar que aquí hay un personaje que se le llama el gran dragón, y el mismo Apocalipsis 12 aclara quién es este personaje. Si ustedes van ahí en Apocalipsis 12, en el versículo 9, búsquenlo para que vean, Apocalipsis 12, 9, ahí ese mismo versículo nos aclara e interpreta quién es este dragón. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y luego continúa diciendo, la serpiente antigua. Y por si alguien no lo entiende, sigue añadiendo que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que en varios pasajes del mismo Apocalipsis, lo bueno que tiene es lo que pudiéramos denominar la autointerpretación. Autointerpretación es que en un lugar nos habla un poco oscuro y no entendemos, y si seguimos leyendo más adelante, entonces notamos que el versículo es explicado. Así que este gran dragón que tenemos aquí es el mismo diablo, con todos los secuaces que él tiene. Cuando digo secuaces me refiero a los acompañantes, a los otros seres angelicales que él engañó. Cuando hacemos un estudio de los ángeles y nos vamos a estudiar lo que se refiere al origen del mal, reconocemos que antes de que Satanás engañase a la primera pareja aquí en la tierra, en el huerto del Edén, que fue Adán y Eva, él era denominado en las esferas celestiales como Luzbel. Ese Luzbel, que era una criatura angelical creado por Dios, hubo una especie de rebelión en el cielo. Y aquí habla de una tercera parte de las estrellas del cielo. Así que cuando hacemos los estudios de los seres angelicales, tenemos que concluir diciendo que hubo una rebelión en el cielo, que Luzbel, quien ahora se llama Diablo y Satanás, causó una división entre las criaturas celestiales y se trajo una tercera parte de ellos, y a través de la historia de los seres humanos ha estado combatiendo al pueblo de Dios.
y a ese ser diabólico se le llama el gran dragón. Y Apocalipsis así lo confirma. Vamos a seguir viendo monstruos. Con Apocalipsis hay que tener cuidado porque cuando uno lee tanto monstruo, recuerden que cuando yo les dije al principio que para poder entender, había que entender la simbología que había en el libro de Apocalipsis, que muchas cosas, las coronas, los cuernos significaban poder, las coronas, dominio, reinado. Aquí tenemos este ser que cualquiera que lo vea, claro, esto es una representación artística, lo que tenemos aquí. Cualquiera que vea una cosa así se asusta. Si ustedes conocen un poquito de los seres que los chinos acostumbran a dibujar, hablan mucho de dragones. A ellos les fascina el asunto de dragones y animales así espantosos. Pues aquí nos habla de un gran dragón. El dragón escarlata. El color escarlata es como rojizo. Así que ya lo hemos identificado. La mujer es el pueblo de Israel, porque el mismo papá le dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos ante ti? Este dragón escarlata es identificado en el versículo 9. Así que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y que se trajo una tercera parte de las estrellas del cielo, pues se hace referencia a aquella rebelión que tuvo anterior a que apareciese la raza humana. Así que el pecado es tan viejo como el diablo. ¿Entendieron eso? El pecado es tan viejo como el diablo. Claro, hay un misterio sobre el origen del pecado en las esferas celestiales. Ese es el gran misterio que hay en teología. El origen del pecado en las esferas humanas, entiéndase, en la raza humana, lo podemos ubicar en el huerto del Edén, porque ahí lo ubicamos. El diablo en forma de serpiente tentó a nuestros padres, Adán y Eva, y entró el pecado. Se puede identificar. La gran incógnita que tenemos es con los ángeles. Si todo lo que Dios había creado era bueno, ¿cómo se infiltró la maldad en los seres angelicales? Ese es el gran misterio que tenemos en la teología y ni yo ni ningún teólogo ha podido contestarla. Esa pregunta se la vamos a tener que hacer al Señor cuando lleguemos al cielo. Cuando yo era misionero en la República de Honduras, un jovencito, después de haber terminado un culto en una iglesia en la montaña, me preguntó y me dijo, misionero, ¿cuál fue el diablo que se le metió al diablo? Yo de momento como que no entendía la pregunta, pero la comprendí después. El jovencito, al decirme cuál fue el diablo que se le metió al diablo, lo que quería preguntarme era, ¿quién fue el que tentó a Luzbel en el cielo? Y yo le dije, eso es un gran misterio, no lo sabemos. Así que cuando hay misterio, nosotros nos tenemos que quedar callados, porque hay cosas que están ocultas y no queremos hacer contestaciones que nos las hayamos inventado. Amén. ¿Comprendieron ese? Amén. El origen del pecado del mal en el cielo es un misterio. En la tierra sabemos que se dio en el huerto del Edén. Bueno, vamos a otra bestia. Ahí tenemos otra bestia. Aparece en el capítulo 13.
se le denomina la bestia que sube del mar. Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Uno ve esta imagen y asusta a cualquiera. Es un engendro del mal. Claro, en esa bestia que se presenta así, recuerden que eso no es literal, eso es símbolo de un poder del mal que se conjuga en un ser y entonces se conjugan o se juntan todas estas fuerzas o apariencias de salvaje. El caso del leopardo, el oso, las garras de un oso y la boca de león. Todo esto lo que habrá de representar es el poder que habrá de sumarse todo en un ser que Apocalipsis capítulo 13 le denomina la bestia que sube del mar y que nosotros lo podemos clasificar como el anticristo. Ahora vamos a ver esas características con detalle. Dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies como de oso, su boca como boca de león. Así que en un ser están 3 fieras, que son el leopardo, el oso y el león, que se junta toda la ferocidad. Y eso quiere decir que va a ser una bestia, un ser con una ferocidad inmensa. Nosotros los que hemos estudiado el Apocalipsis, todos están, muchas o la mayoría de las personas están de acuerdo que este es el ser que sería el anticristo, que el anticristo vendría a ser un dictador de carácter mundial. Se va a apoderar de todos los gobiernos del mundo y va a regir con gran autoridad. Dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjese que aquí habla de dragón. ¿Quién era el dragón? Que lo acabamos de mencionar en el 12. El diablo. Está claro, ¿verdad que sí? El diablo. Quiere decir que el diablo le dio poder, su trono y gran autoridad a este personaje que se llama el anticristo. Así que es un ser que prácticamente tiene un pacto con el demonio. Hay personas que hacen pactos con el demonio. En la historia muchas personas han vendido lo que se llama su alma al diablo por riquezas, por poder. Así que aquí tenemos una criatura espantosa con un poder sobrenatural y ese poder lo ha recibido del mismo diablo. Miren el punto número 4. Le fue dada autoridad para actuar 42 meses. O sea, se le determina un tiempo el cual él va a estar ejerciendo un poderío. Si ustedes sacan cuenta, son 3 años y medio. Quieren a ver si es verdad. 12, 24, 36, 6, 12, 42. Amén. Es más, simple matemática, 42 meses son 3 años y medio. Esos 3 años y medio, cuando estudiamos el periodo que se llama la Gran Tribulación, son 7 años que el anticristo al principio se va a manifestar como una persona buena. 3 años y medio buena. Y luego a mitad de ese tiempo, los segundos 3 años y medio, él se convierte en toda una bestia despiadada,
matando y dominando a toda la raza humana y matando a todo aquel que se le opone. Así que el anticristo, esta bestia que sube del mar, la tenemos que ubicar en el tiempo después que la iglesia es quitada de la tierra. El rapto de la iglesia, el Señor se lleva a la iglesia, se manifiesta el anticristo durante 7 años, los primeros 3 años y medio de una forma muy tranquila y luego los segundos 3 años y medio, entiéndase 42 meses, él ejerce un poderío despiadado sobre el planeta Tierra. Así que el punto número 4 habla del tiempo de su manifestación denominado la Gran Tribulación. El punto número 5 dice que abrió su boca en blasfemia contra Dios. Blasfemia sabemos que son palabras obscenas utilizadas en contra de las cosas divinas, y sabemos que el diablo lo que hace es eso. El diablo, este ser que se le llama el anticristo, es un blasfemo, se opone a todo lo que hace Dios. Fíjese que en el punto 6 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Claro, aquí tenemos que tener cuidado. En los apocalipsis o en la literatura escatológica hay un asunto que se llama profecía de doble cumplimiento. Es un concepto que algunos no lo entienden. Profecía de doble cumplimiento es cuando una parte de una profecía se cumple parcialmente y luego, pasado mucho tiempo o algunas veces hasta miles de años, tiene el cumplimiento total. ¿Dónde vemos un ejemplo de profecía de doble referencia o cumplimiento? El día de Pentecostés. Recuerden que el día de Pentecostés, Pedro, los que estaban allí cuando se derramó el bautismo del Espíritu Santo, dijeron, esto es lo que había dicho el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que Joel, profeta Joel, había profetizado muchos años atrás ese cumplimiento. Y llega un momento que hay un cumplimiento total. Entonces, aquí en este punto número 6, nosotros vamos a ver que el diablo a través de toda la historia ha hecho guerra. ¿Contra quién? Pues se le denomina santo. Pero ¿a quiénes se le denomina santo? Pues a todo aquel que ha aceptado la palabra del Señor. Yo comenté cuando estuvimos hablando de los caballos, no sé si lo recuerdan, que una parte de las imágenes que vimos allí se iba a hacer un ataque contra aquellas personas que en el tiempo de la manifestación del anticristo iban a creer en las cosas divinas y entonces los iba a matar. Y posiblemente este punto número 6 haga referencia a que durante el tiempo denominado la Gran Tribulación, persona, por eso es que utiliza la palabra santo. Santo es aquel que es apartado. En el Antiguo Testamento, un santo es el que es apartado. Nosotros hoy en día tenemos el problema de que cuando hablamos de un santo, nos referimos a una persona que vive en santidad, que no se pone ciertas cosas, pero en el Antiguo Testamento el término santo siempre hace referencia a aquel que ha sido separado para Dios. Por lo tanto, si en el tiempo del anticristo alguien es separado o alguien se acepta las cosas de Dios,
aunque el anticristo los va a matar, pues se le denomina santo. Por eso dice que hace guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió. Vencerlos aquí implicaría matarlos. Así que algunos comentaristas del Apocalipsis señalan que durante el tiempo denominado Gran Tribulación, aquellos que profesen la fe en Dios van a ser exterminados por el anticristo. El punto número 7 dice, también le fue dado poder sobre toda la raza, pueblo y lengua y nación. Este gran poder lo que se refiere es a que va a ser un dictador mundial. Una persona que va a tener un solo gobierno. O sea, va a llegar el momento que el planeta Tierra completo va a ser gobernado por una persona. Ahora hay un líder en China, otro en Rusia, uno en los Estados Unidos, otro en Venezuela, otro en Nicaragua, otro en Puerto Rico. Ahora los gobiernos están fraccionados, pero para este tiempo vamos a tener un dictador mundial. Y alguien preguntará, ¿y será posible? Claro que es posible. Hoy día la tecnología que tenemos, cualquier persona que se apodere de la tecnología y de la economía, entiéndase, la finanza, puede dominar el mundo entero. Ahora mismo, con la tecnología nos podemos comunicar. Imagínense, ustedes están en Chicago, yo estoy en Puerto Rico, no hay ningún problema. Este mismo sistema se podría usar para ver o conocer a todas las personas del mundo. Las cámaras que se han instalado en muchos de los países, cámaras de tránsito, en las tiendas, en los supermercados, en la farmacia, alguien que tenga acceso a todo ese sistema de cámara puede monitorear a cualquiera. Y con el dinero, pues mire, ya casi no se usa dinero en efectivo. Casi todas nuestras transacciones financieras las hacemos por sistemas electrónicos. Yo pago préstamos. Yo aquí en mi casa, yo no tengo que ir al banco. Desde mi sistema de mi teléfono, lo que aquí le llamamos ATH móvil, yo pago la energía eléctrica, el agua, los préstamos. Yo de aquí le puedo transferir dinero a Dani, Dani me puede transferir dinero a mí, y cualquiera. O sea, electrónicamente se puede transferir dinero de un país a otro país. Ahora, lo interesante es, y si alguien se apodera de todo ese sistema electrónico, ya lo vamos a ver ahora en el capítulo 13, que dice que nadie podrá comprar ni vender. Déjame ver si lo encuentro rapidito. A menos, pero eso me estoy adelantando. Lo vamos a ver más adelante, pero déjame ver si lo consigo rapidito. Ok, en el 13:17, en Apocalipsis 13:17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre o la bestia de la bestia o el número de su nombre. Ese versículo 17 es el poder o el control sobre las finanzas a nivel mundial que va a tener este personaje que se llama el anticristo. Y hoy en día es posible. Si usted maneja todo su dinero en una institución financiera, el que tenga el poder simplemente le puede dar acceso y puede controlarlo. Y usted sabe que los que usamos sistemas electrónicos, todos los movimientos económicos que nosotros hacemos están registrados. Cualquier persona que tenga acceso a nuestras cuentas bancarias puede saber qué yo compro, dónde yo compro, cuánta comida compro, cuál es mi comida favorita,
¿Cuál es la pasta de dientes que yo prefiero? ¿Con qué tipo de rasurador me afeito? Si como chuletas, si como cerdo, si como pescado. ¿Por qué? Porque todo queda registrado en un sistema electrónico. Cuando la cajera le escanea toda la comida, eso queda registrado. Así que el que tenga el control de esa supercomputadora va a saber todos los gustos suyos. Inclusive si usted entra a Netflix, puede saber qué películas le gusta, cuándo a usted le gusta ver películas, todos los gustos suyos. O sea, el que tenga control de la tecnología va a conocer lo que se llama el perfil completo de su vida. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Dónde estudió? ¿Cuánto dinero gana? ¿Cuánto dinero gasta? ¿Cuántas deudas usted tiene? Y si él quiere, desde un botón, le controla todo el dinero. ¿Quién va a hacer esto? Este personaje, la bestia que sube del mar, denominada el anticristo, porque tendrá poder sobre todo. Y el 8 dice, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro. Claro, aquí en el libro es el libro de la vida, donde se supone que estén nuestros nombres. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrese que su nombre esté escrito aquí, en ese libro. Si su nombre no está escrito aquí, usted se ha buscado un gran problema, porque lo que le espera es un gran encuentro con la bestia que sube del mar. Así que eso es para que andemos, como dicen aquí en Puerto Rico y en muchos lugares, andemos derechito en santidad. Daniel explica que los 10 cuernos son 10 reyes. La visión hace referencia a la forma final de un poder mundial que dominará el mundo entero. Sería una especie de confederación de 10 reyes gobernantes. Los que seguimos el rastro de la política en Europa, ustedes saben que Europa se consolidó en 10 naciones, aunque se ha estado fragmentando últimamente, pero esto es el inicio de un gobierno a nivel mundial. Y ustedes deben saber que en Europa, todas estas naciones que se unieron, hicieron una sola moneda que se llama el euro. Hace unos años atrás, 2 años atrás, yo estuve en Europa y esa es la moneda que se usa. Inclusive antes de yo salir de Puerto Rico, compré euros para cuando llegara allá, pues tenía la moneda de ese lugar. Y así se llama, el euro. Es una moneda que es aceptada en la mayoría de estos países. Hay una curiosidad con esta bestia que dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esta cabeza herida de muerte y sanada representa un emperador herido o muerto que resucitó. En la última mitad del siglo I había una leyenda que se conocía como Nero Redivivus o Nerón resucitado. Nerón había muerto en el año 68 después de Cristo y poco a poco fue surgiendo la leyenda que él no había muerto y que regresaría para tomar su poder. Note que posiblemente esto sucederá en los tiempos postreros y el anticristo imitará la resurrección de Cristo. Por eso dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal había sido sanada. Así que el diablo es un engañador, el diablo es un imitador y parece que en esta treta sufre algún tipo de herida mortal, pero se va a presentar como que él fue sanado como un gran milagro. Eso es lo que dice este versículo número 3. Ahora tenemos otra bestia
La primera subía ¿de dónde? Del mar. Ahora tenemos esta en el versículo 11, que dice que sube ¿de dónde? De la tierra. Claro, eso que estamos viendo en pantalla asusta a cualquiera, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico y en Centroamérica están la famosa iguana. ¿Cómo es que le dicen en Nicaragua? En Nicaragua le dicen garrobo. Garrobo. Aquí en Puerto Rico abundan algo parecido a esto, no de ese tamaño. Ahí se ve una forma descomunal, pero bien parecido a esto. Son estas iguanas que no sabemos de dónde salieron y han invadido el país y se pasean por los patios de nuestras casas como si fueran animales de aquí del país. Algunos de ellos llegan a medir hasta casi 3 pies de largo. Yo tengo uno que vive en un árbol que tengo aquí al lado de mi casa, mide casi 3 pies. Ya yo me acostumbré, ya yo no me asusto, pero cualquier persona que nunca ha visto uno, ve un lagarto de estos de 3 pies y la verdad que da miedo. Claro, esto es una representación de un artista. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos. Fíjense cómo el artista le pone los 2 cuernitos. Recuerden que, ¿cuál era el simbolismo de los cuernos? Poder. Te lo dije al principio del estudio. Pero dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? De un cordero. Pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia lo que va a venir a representar es lo que se denomina como el falso profeta. La bestia primera que sube del mar sería el anticristo. Vayan registrando el anticristo. La bestia que sube de la tierra sería el falso profeta. ¿Por qué? Aquí lo dice. Mírenlo aquí, el versículo hace que los moradores de ella, de la tierra, adoren a la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? La que sube del mar, que le denominamos el anticristo. Por lo tanto, este es lo que esta bestia es denominada el falso profeta. Pero tiene una cualidad interesante. Dice que tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. Esto es lo que la Biblia le llama apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque tiene cuernos semejantes a un cordero. Pero ¿cómo habla? ¿Cómo dice ahí que habla? Como dragón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La gente te puede engañar por afuera con su apariencia. Lo que la Biblia dice, apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad, pero cuando abren su boca, lo que sale por su boca son cosas malas, negativas. Así que aquí identificamos esta segunda bestia, la de que sube de la tierra, como el falso profeta. Vamos a interpretar. El cuerno es símbolo de autoridad en el Apocalipsis. Vemos que aquel que está simbolizado por la bestia de la tierra tenía 2 cuernos. Es decir, se trata de alguien con suma autoridad. 2 cuernos es alguien que tiene suma autoridad. La palabra cordero es apariencia de piedad, ser bueno. Y serpiente es su verdadera naturaleza, ya que de la abundancia del corazón habla la boca, habla como dragón. Así que de esa manera podemos identificarla. Vamos a identificar más detalles sobre este falso profeta. Sube de la tierra, tiene
cuernos semejantes a un cordero, habla como dragón, ya hablamos de eso, ejerce autoridad de la primera bestia. Autoridad quiere decir que van a ser dos seres que habrán de manifestarse en el tiempo final, que están combinados, ambos combinados. Ahí en el punto número 5 habla de la adoración, hace señales, dice que hace descender fuego del cielo a la tierra y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales. Así que nosotros algunas veces como creyentes cometemos el error que si alguien hace un milagro, vamos corriendo detrás de los milagros. Un milagro no es evidencia de que algo es divino, porque pueden hacerse milagros, pero hacerse milagros con el poder del diablo. Eso lo vemos en los espiritistas, eso lo vemos en los hechiceros, y eso lo vemos en el falso profeta de aquí de Apocalipsis. Hace grandes señales. Dice que se le concedió el punto número 8, se le concedió hacer en presencia de la bestia. ¿Hacer qué? Hacer una imagen en honor de la bestia. Y le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia. O sea, lo que hizo este falso profeta fue que la bestia, la imagen que hizo de la bestia, comenzara a hablar. Así que este va a ser uno de los engaños más grandes que va a ser este personaje al cual le llamamos el falso profeta. Todas estas características que acabo de leer aquí del capítulo 13, lo leemos en esos primeros versículos. ¿Ve? El versículo 8 dice del 13, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Así que estos van a ser los dos seres que lamentablemente van a gobernar el planeta Tierra en el periodo denominado la Gran Tribulación. Y el mayor milagro que va a hacer es que el falso profeta hace el milagro de impartirle vida a una estatua. Imagínense cuán sorprendida estarían las personas al ver que una estatua, algo inanimado, de momento comenzó a hablar. Y ustedes me preguntarán, hermano Mateo, pero ¿y cómo es posible eso? Bueno, eso es posible porque primero Dios lo permitió y es el poder del diablo. Recuerde que en el Génesis Dios hizo al ser humano, Adán, del polvo de la tierra. Aquí hay una imitación total. Y Dios hace al ser humano del polvo de la tierra y después sopló ¿qué? Aliento de vida. Y vino a ser Adán un ser viviente. Aquí el falso profeta hace una estatua y luego le infunde aliento. Es toda una imitación a las cosas que hace Dios. Y eso es lo que hace el diablo. Imitar la obra de Dios. Aquí tenemos lo que le llamamos la Trinidad diabólica. De la misma manera que nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, el diablo no quiere quedarse atrás y también tiene su Trinidad. ¿Y cuál es la Trinidad? Aquí lo estamos ilustrando con este triángulo. El color verde es el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás sería el equivalente de Dios Padre. El color azul es el anticristo, que es la bestia que sube del mar. Y el otro color, este colorcito como rojito, que está aquí, es la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta. Así que ahí está la conjugación de la gran Trinidad diabólica. Satanás, imitando, ocupando el lugar de Dios Padre, el anticristo a Jesucristo y el falso profeta
imitando la función que haría el Espíritu Santo. Y a esto pues se denomina la Trinidad diabólica. Bueno, ahora vamos a irnos al capítulo 17 de Apocalipsis. Búsquenlo en su Biblia. Claro, si nos fuéramos capítulo por capítulo, necesitaríamos como un mes en este estudio. Por eso hemos dado un pequeñito salto. Es la condenación de la gran ramera, que aparece en Apocalipsis 17, del 1 al 18. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y veo una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y de la inmundicia de la fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta gran ramera que vemos aquí ilustrada ha tenido muchas interpretaciones. Dice aquí que lo primero que debemos tener presente es que el ángel se ofrece como intérprete del misterio de la mujer, y el mismo ángel le dice, yo te diré el misterio de la mujer. Esto es en el versículo 7. El ángel le dice, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Se nos ofrecen 4 claves para descubrir el misterio de esta mujer y la bestia. El verso 9 señala que las 7 cabezas son 7 montes. Vamos al 9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que es interesante que el ángel le dice, yo te voy a decir quién es ella. Y lo primero es que ella está sentada sobre 7 montes. Es una clave que vamos a tener pendiente. El verso 12 dice que los 10 cuernos son 10 reyes. El verso 15 señala que las aguas donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y el verso 18 nos dice que la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Permítame leer ese verso 18 para que ustedes busquen en su Biblia, verso 18. Estamos en el capítulo 17. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Por lo tanto, aquí podemos entender un principio de interpretación, y es que la Biblia es su propio intérprete. Claro. Ahora vamos a ver qué han interpretado muchas personas. La mayoría de nosotros, los protestantes, decimos que esta es la Iglesia Católica Romana y que esto es el Vaticano. Pero
hay que decir con seriedad y con propiedad histórica que el Vaticano no existía en el siglo primero. Ni la Iglesia Católica Romana existía tampoco tal y como la conocemos hoy en día. Que se vistan de púrpura, no. Estamos en el siglo primero. Estamos en el 96. Cuando se escribe el Apocalipsis, estamos en el año 96 después de Cristo. El siglo primero, comenzando. La Iglesia Católica como institución, tal y como la conocimos hoy, con el Vaticano, con los papas, con los cáliz, con la ropa de púrpura, en púrpura, no existía. ¿Qué era lo que existía? Allí mismo donde está hoy el Vaticano, allí lo que estaba era el Imperio Romano, la ciudad romana, los césares, los que estaban matando a los cristianos, los que se oponían. Pues a mí me parece que tendríamos que interpretar que esta gran ramera, Juan, de quien está hablando es del Imperio Romano. Está hablando del Imperio Romano en aquel momento. Hoy en día muchos protestantes en muchas iglesias pentecostales dicen que esto es Roma. Porque Roma, la ciudad de Roma, el Vaticano está allí. Bueno, allí está el Vaticano. Allí comenzó la iglesia en el siglo primero. En el siglo primero había un grupo de iglesia que estaba en Roma, pero sépanse bien, la iglesia no comenzó en Roma, la iglesia comenzó en Jerusalén. La primera iglesia es la de Jerusalén, no en Roma. Posteriormente se fundó la iglesia de Roma. Por eso Pablo le escribe la epístola a los romanos. Surgió posteriormente. Y entonces la iglesia que había en Roma se desarrolló y desplazó a la primera iglesia, que fue la iglesia de Jerusalén. La segunda fue la de Antioquía, de Siria. Y luego tenemos la iglesia de Roma y otras tantas más. A mí me parece que la interpretación más acertada, aunque muchos dicen que esta es la iglesia católica romana, yo creo que esa no es una interpretación muy acertada. Claro, nosotros, los protestantes, siempre hemos buscado argumentos para ir en contra de la Iglesia Católica Romana. Y es cierto que la Iglesia Católica Romana persiguió a los protestantes, pero haciendo honor a la verdad, aquí el ángel le dice, yo te voy a enseñar quién es esta mujer. Y él dice que es la ciudad, en el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma en el siglo primero dominaba todos los países del Mediterráneo, todos los países del norte de lo que se conoce como África, todo el Asia Menor, casi llegando a España. Ese era el mundo que se conocía y que dominaba Roma. Roma llegó hasta donde se llama hoy Inglaterra, hasta allá. Así que una interpretación con un poco más de seriedad, yo creo que se refiere al Imperio Romano. Al Imperio Romano en ese momento histórico, porque el Vaticano no existía. Estamos en el siglo primero cuando hablamos de Apocalipsis. No existía. No existían cardenales, no existían papas, no existía nada. Inclusive la primera iglesia es la de Jerusalén. Así que yo creo que esta gran ramera se refiere al imperio romano. Al imperio romano, al poderío. Recuerden que ellos reclamaban la adoración. Y el que no adorara al César, lo mataban.
Así que yo creo, a mi entender, con el análisis que yo he hecho del texto, y si nos vamos al texto como tal, se refiere al Imperio Romano en ese momento. Creo que es lo más justo, fuera de toda deseo nuestro en contra de la Iglesia Católica. Nosotros los protestantes tenemos y evangélicos tenemos que ser cuidadosos y entender una cosa. La Iglesia Católica tiene sus sacerdotes, muchos de ellos han pecado, igual que muchos pastores nuestros también han pecado. Sí, dentro de la Iglesia Católica ha habido pecado oculto, pero nosotros los protestantes no nos quedamos ajenos. Podemos hablar de evangelistas a nivel mundial, de pastores en distintos lugares del mundo que también han pecado. Sí, que a la Iglesia Católica se le acuse de muchos pecados, de homosexualidad o de abuso de menores, sí, eso no lo podemos negar, pero también la Iglesia evangélica y protestante tiene sus trapos sucios que también no lo podemos ocultar. Así que a mi entender, yo creo que la gran ramera es el imperio romano. El que quiera aplicárselo a Roma, a que diga al Vaticano, hágalo, pero el texto se va a estrellar contra el texto, porque el mismo ángel le dice en el versículo 18 que es la gran ciudad. ¿Lo leyó bien? Versículo 18. La mujer que has visto, dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que a mí ese versículo 18 me desmantela. Dice que esa mujer es la gran ciudad que reina. ¿Y quién era esa gran ciudad? El Imperio Romano, la gran Roma. Así que yo creo que tenemos que algunas veces utilizar la escritura con ese cuidado. No podemos nosotros tomar una escritura y forzarla para que diga un prejuicio religioso que yo tengo. ¿Está bien? Puede ser que alguno de ustedes anteriormente haya pensado que esto aplicaba bien a la Roma papal, pero cuando uno es cuidadoso, especialmente con una interpretación conforme a lo que dice el texto, pues nosotros no podemos ponerle a la escritura otro significado que el significado que ella misma tiene. Así que para mí el verso 18 es muy contundente. Dice que es la gran ciudad. Y quien da la interpretación es el ángel que aparece en el versículo 7. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Y qué va a pasar con el anticristo y el falso profeta? Pues en el capítulo 19, dice cuál es el destino de estos dos seres diabólicos. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen, y ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Así que ese va a ser el destino final. El anticristo. Recuerden la Trinidad. El dragón era ¿quién? Satanás. Pero estos dos personajes, el anticristo y el falso profeta, conforme a Apocalipsis 19:20, van a ser lanzados. Ese va a ser el destino final, al lago de fuego ardiendo con azufre. Ese es el destino final de ellos. ¿Y qué va a pasar con Satanás?
Me preguntará alguno, ¿y el diablo, Pastor Mateo, dónde lo dejamos? Bueno, él también tiene su paga, pero vamos a ver qué va a pasar con él. Satanás es atado por 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a ver, vamos a hacer un cuadro mental. Mire bien, para que no se me pierda. El Señor viene por la iglesia y se la lleva para el cielo. A eso le llamamos el rapto de la iglesia. Va a comenzar un periodo de tiempo de 7 años. Ese periodo de 7 años es donde el anticristo, el falso profeta, se manifiesta. Los primeros 3 años y medio se llaman tribulación. Los segundos 3 años y medio, los 42 meses, se llaman gran tribulación. Durante esos 7 años, estos anticristos y falsos profetas se están manifestando. Cuando terminen los 7 años, entonces el Señor regresa con la iglesia y va a haber una batalla que se llama la batalla de Gog y Magog. Claro que eso necesitaríamos un estudio adicional para hablar en detalle de él. Entonces, cuando el Señor regresa con su iglesia, es a lo que se llama establecer el milenio en la tierra, y entonces el falso profeta y el anticristo son enviados al infierno y Satanás es atado por 1000 años. Ahí comenzaría lo que se llamaría el milenio sobre la tierra. Durante esos 1000 años, el Señor establece su reino. Aquí en la tierra hay paz, hay tranquilidad, los animales pierden su ferocidad, el león puede estar al lado de un cordero, toda la ferocidad de los animales desaparece, hay paz y tranquilidad. Pero ¿qué va a pasar? Que al final de los 1000 años, dice aquí, que será desatado por un poco de tiempo. Y entonces hay otra guerra. Hay una guerra. Y esa guerra, Satanás es destruido. Y al terminar esa guerra, lo que seguiría sería esto que se podemos estar ilustrando aquí, un cielo nuevo y una tierra nueva, la cual promete el Señor. Fíjense que los 1000 años están en el capítulo 20. Y cuando el Señor regresa, aparece en el 19. En el capítulo 19, vi el cielo abierto, versículo 11, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí se describe ese caballo blanco que desciende, y los ejércitos, en el 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino y el furor de la ira de Dios Todopoderoso. En el versículo 20 del capítulo 19 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado en su imagen. Y como mencioné ahorita, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciarían de las carnes de ellos.
Entonces, en el capítulo 20 nos habla, y eso lo pueden leer ustedes con cuidado, de los 1000 años, cuando Satanás es encadenado y puesto en un lugar para que no moleste más a las naciones. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Pues lea Apocalipsis 20:10. Búsquelo en su Biblia. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Lo vieron? El fin del diablo en el 20:10 de Apocalipsis. Ahí terminan la famosa Trinidad, todos lanzados al lago de azufre para ser atormentados. Entonces, en el capítulo 21 es que vemos el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquí va a haber una renovación. Dios va a limpiar toda la tierra, la va a purificar. Entonces va a ser un lugar donde el ser humano vuelve a recuperar lo que había perdido en el huerto del Edén. En Génesis, el ser humano es expulsado de la creación del huerto, de lo que Dios le había destinado. En Apocalipsis 21 volvemos a recuperar nuestra casa, la tierra, ya libre de todo pecado y de toda maldad. Así que Apocalipsis viene a hablarnos de una restitución. Y ahí mismo en Apocalipsis dicen que hay algo muy lindo. Ahí está en el 22. Pero antes del 22, perdonen, vayan a Apocalipsis 21:9. 21:9. Porque con esto terminamos. Pero en Apocalipsis 21:9 habla de la nueva Jerusalén. Y alguien preguntará, ¿y qué es eso de la nueva Jerusalén? Vamos a leerlo. En el versículo 10 de este capítulo 21 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. ¿Qué creemos? Que Dios restaura la tierra, pero que va a haber algo maravilloso, y es que va a descender del cielo lo que aquí se le llama en Apocalipsis 21:10 la nueva Jerusalén. Es una ciudad preciosa que desciende del cielo, como si fuera, vamos a usar alguna imagen terrena, como si fuera una nave espacial, o como si fuera una creación que Dios hizo y la viene bajando y la va a depositar en la tierra. Una ciudad que construyó y la va a traer hacia la tierra. Así que va a ser algo precioso que Dios va a traer para los habitantes que hayan superado todas las dificultades. Ahí en el 22 dice, después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense, ¿qué ustedes están viendo aquí? Dice
que estaba el árbol de la vida. Aquel árbol que estaba en el huerto del Edén, que nos expulsaron a los primeros padres, ahora se recupera. Así que Apocalipsis lo que nos está enseñando es que el ser humano se elimina toda la maldad y Dios le devuelve al ser humano lo que había perdido. Todas las bendiciones que había perdido ahora son recuperadas. Y el capítulo 22 termina diciendo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Nosotros estamos esperando, ¿verdad?, ese momento glorioso cuando el pueblo de Dios recupere todas las promesas, todo lo que perdimos a causa del pecado, y Dios nos restablezca y volvamos a habitar la tierra que es nuestra casa, pero en su estado original, no dañado por el pecado, no dañado por la enfermedad. Y aquellos que seamos de parte de la iglesia, viviremos aquí por siempre con unos cuerpos nuevos, unos cuerpos incorruptibles, unos cuerpos libres de toda maldad, y viviremos aquí en el planeta Tierra. ¿Cómo será la vida ahí? Pues yo no puedo dar lujo de detalles sobre cómo será. Apenas hago una aproximación, que será un lugar de felicidad, de gozo, de alegría. No hay que estar cerrando las casas con candado. No habrá ladrones. Va a ser un estilo de vida distinto. Muchas cosas que Dios nos promete. Así que el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, es una promesa para que soportemos, seamos fieles al Señor, porque tarde o temprano el destino del diablo y de todos aquellos que hacen maldad ya está establecido. La iglesia triunfará, pero el mal perecerá. El mal campea por el momento, hace y deshace, pero llegará un día cuando el anticristo, el falso profeta y el mismo Satanás serán enviados al lago de fuego, y todos los que pecaron en conjunto con ellos. Y la tierra, como vemos ahí, disfrutaremos. La iglesia, mejor dicho, la iglesia disfrutará de las grandes bendiciones de Dios. Así que Apocalipsis es un libro maravilloso, un libro de esperanza y de fortaleza. Amén. Amén. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevamos? Déjame ver, yo estaba marcando el tiempo, como más de una hora. Sí, 1 hora y 19 minutos. Sí, hermano. Está muy bueno el estudio. Hermano, hay una hermana Cristina, ¿usted tiene alguna pregunta? Levantó la mano. Dígame. Pues, todo está muy interesante, el estudio está muy bueno, la verdad me perdí un poquito al principio, pero es muy, muy sabio todo lo que es Apocalipsis, todo lo que está hablando el hermano, no pude agarrar a tiempo la conversación, todo el estudio, pero aquí estoy, hermano, nada para saludarlos y felicitarlo, hermano, muy buen estudio. Qué bueno, hermana, pero yo creo que los están grabando y pues lo va a poder ver después completito. Y como, mire, ¿verdad que lo están grabando, Dani? ¿Sí? Sí, hermano. Completo. Sí. Luego, y lo bueno de esto es que como yo hablo muchas cosas y muchas de estas cosas hay que irlas digiriendo poco a poco, pues usted lo verá una vez,
y lo verá otras veces y una segunda vez y una tercera vez, porque a mí me ha costado años recopilar toda esta información y el libro de Apocalipsis, después de haberlo estudiado de esta manera, no da tanto miedo. Claro, yo espero que nadie salga soñando esta noche con el gran dragón y que nadie salga soñando con la bestia que sube del mar o la bestia que sube de la tierra, que todo es representativo de lo malo. Recuerden lo último. ¿Cuál es el fin del anticristo, del falso profeta y de Satanás? Todos son lanzados al lago de fuego que arde con azufre por los siglos de los siglos. Y la iglesia, a pesar de que hayamos sufrido y estemos en prueba, pero terminaremos. Nuestro destino está marcado, hermano, está marcado. Vamos a ser vencedores. Lo único que tenemos que hacer es perseverar, mantenernos viviendo en santidad para que seamos dignos de heredar todas esas promesas lindas. Al final, el capítulo 21, el 22, el poder ver esa Jerusalén celestial y caminar por esas calles de oro, por ese mar de cristal y disfrutar del árbol de la vida. Amén. Y sobre todo, disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que yo espero que estos estudios, claro, hay otras cosas que se podrían hacer en un futuro, entrar en más detalles de otros temas, pero aquí la meta era que en 3 estudios pudiéramos tener un panorama general del libro de Apocalipsis. Amén. 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 Hermano, ¿Hay alguna otra pregunta, pastor, o observación? ¿Algún hermano aquí tiene preguntas? No. ¿No? Bueno, quiero terminar diciendo algo, queridos hermanos. Del libro de Apocalipsis se hace teología. Teología quiere decir que se pueden enseñar postulados, interpretaciones. Recuerden que el libro de Apocalipsis, cuando yo le di el primer estudio, le dije que había 4 escuelas de interpretación. Y con la expresión escuelas de interpretación era 4 maneras distintas de interpretarlo. Por eso yo no voy a estar de acuerdo con otros pastores o con otros intérpretes, pero trato de hacer lo más que pueda utilizando el mismo texto de la Escritura. Otras personas pudieran tener otras interpretaciones. Bueno, yo se las respeto. Recuerden que hay 4 escuelas de interpretación, pero yo he tratado de irme lo más que puedo a lo que dice la misma palabra del Señor. Y lo único que yo percibo con este estudio es que, en resumidas cuentas, Apocalipsis es un libro de esperanza. Nos habla que tenemos que aprender que podemos tener dificultades, persecuciones en el mundo, pero que al fin quien va a triunfar es la iglesia. Ese es el gran mensaje del libro de Apocalipsis. Amén. Así que el Señor me los bendiga, que lo pasen bien. Tal vez en otra ocasión pudiéramos incursionar en algún otro tema, pero ya le hemos dado, como dice, le hemos dado duro en estas 3 últimas noches. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Es una bendición que usted haya compartido con nosotros este estudio. Yo creo que hemos aprendido, todos hemos aprendido algo nuevo. Y lo lindo de todo esto, como usted lo dijo, es que se han grabado y pueden verlo y volverlo a ver y volverlo a leer. Amén. Esa es una bendición. Así es. Bueno, que el Señor me les bendiga y que el Señor me los cuide. Y cuídense. Recuerden, tomen todas las medidas sanitarias necesarias para protegerse de ese coronavirus. Amén. Amén. Igualmente, pastor. Cuídese mucho. Amén. Amén, hermano. Muchas bendiciones. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Hay alguien que quisiera decir algo? Pues que ya queremos verlos. Sí, hermano. Bueno, cuando se acabe la cuarentena, allá Amén. todos nos queremos ver unos con nosotros. Así es. Vamos a hacer una oración, hermano pastor. Vamos a tomar un poquito más de tiempo para orar. Darle Amén. gracias, Señor. ¿Cómo no? Sí. Señor Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí y haber terminado este estudio, Señor, y lo que tú pusiste en el corazón de mi hermano pastor Luis, de dar con todo gozo, con todo deseo, con toda voluntad, Señor, este estudio. Te damos la honra, te damos la gloria a ti, Señor. Yo sé que eres tu Señor. Yo sé que la Biblia, como dice el pastor, se interpreta por ella misma, pero también eso necesita mucho discernimiento espiritual. Te doy gracias, Señor, por esa sabiduría que tú has derramado sobre mi hermano. Y yo sé, Padre amado, que esto va a ser de edificación de cada uno de nosotros. Te damos gracias, te damos la honra, como dije en un principio, la honra, la gloria. Y te pido, Padre amado, que vaya sanando nuestros corazones y que esto vaya a ir estableciendo en nuestra vida, Señor, la esperanza eterna de un reino que no tendrá fin. Un reino donde no habrá llanto ni dolor, dice tu palabra, no habrá angustia, sino que todo será gozo, todo será alegría y todo será alabanza. Gracias por este momento. Te doy gracias por todos los hermanos también que están con nosotros, que han estado con nosotros, y también los demás hermanos que van a estar cuando este mensaje se ponga en línea, y que puedan también ellos, Señor, gozarse de todo esto. Gracias una vez más, Señor. Quédate con nosotros, bendice al pastor, a su esposa, allá en Puerto Rico. Cuídalo, Señor, también a cada hermano, Señor, aquí en Estados Unidos, a todas nuestras familias, Señor, presentadas en nuestra iglesia, en sus países también, Padre amado, de donde ellos vienen, sus familias aquí en Estados Unidos, Señor. Te pido una bendición y protección sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga más. Dios le bendiga, hermano. Muchas Amén, bendiciones. bendiciones. Hermanos, pasen buenas noches y gracias por este momento. Gracias a ustedes. Amén. Dios les bendiga. Se cuidan. Bendiciones.